Ok, ya tuvimos un pequeño repaso de todo el contenido que habíamos visto en la parte del paradigma de orientación a objetos y además una pequeña introducción sobre las interfaces que nosotros nos permiten simular la herencia múltiple en Java y otros lenguajes. En otros lenguajes que ustedes vean este tipo de interfaces es para eso. No las confundamos con las interfaces gráficas de usuario, ok, que eso es completamente diferente. Pero la idea es que como los métodos constituyen la interfaz de los objetos, entonces por eso se llama interfaces, porque me permite ponerles métodos a diferentes clases para que estén en los objetos, para que sean parte de los objetos como tal. Nos lleva entonces a el estudio de una técnica, una herramienta, no sé cómo definirla, muy popular, que aunque ustedes no lo crean, sigue vigente a pasar de los años y es un estándar. Nosotros en proyectos de programación vamos a trabajar con muchas personas y hay que ponernos de acuerdo con todos y con todas. Entonces, necesitamos de un lenguaje común. A diferencia de las reuniones de trabajo a las que posiblemente ustedes estén acostumbrados, en que una persona está escribiendo código y los demás están platicando, comiendo, viendo el celular y haciendo lo demás, en programación orientada a objetos, como lo primero que nosotros tenemos que hacer es simular el mundo real, nos podemos reunir y podemos generar esa simulación o esa representación de la realidad en un diagrama. Lo plasmamos de manera gráfica, de manera visual. No es por código, no es texto, no es prosa, no es un párrafo, sino que de manera visual nosotros podemos ver todos los elementos del sistema, entender cómo funciona, hacer ajustes, terminar con el diseño y entonces empezar ya con la programación. Hay muchísimos lenguajes de modelado. Yo les enseñé a ustedes aquel eje, no sé cómo se pronuncia, insisto, y no lo he buscado, el OMT, y hoy vamos a estudiar el UML. Lo que ustedes están viendo en pantalla ahorita es un diagrama UML de un sistema de información. Y si ustedes se fijan, hay figuras, la mayoría son rectángulos, hay una serie de flechas y hay un montón de puntos y flechas rellenas o flechas vacías, rombos. Como es un lenguaje, cada uno de los elementos gráficos significa algo. Entonces nos tenemos que aprender el lenguaje para que nos podamos comunicar entre nosotros y cualquiera viendo uno de estos diagramas entienda lo que estamos haciendo. Esta de acá era parte de una tesis, creo, o de un trabajo de un estudiante que se llama Linda Vermeulen. Ahí está, lo tienen abajo, ahí está el número de registro. Y en 15 de mayo del 2013. Es el diagrama UML, ¿sí? Para una aplicación de ventas en línea de un restaurante. Esto que ustedes están viendo aquí aquí lo lean para que sepan de dónde estoy leyendo eso. Para que ustedes vean, lo que ustedes tienen acá es un diagrama que muestra los elementos que contiene esa aplicación para ventas en línea. Si ustedes se fijan, y nosotros podríamos hacer un ejercicio, yo les pregunté la vez pasada, tenemos que hacer un sistema para una universidad, para un banco, para una veterinaria. ¿Qué elementos necesito? Vean, ella dice, tengo las personas, y pueden ser empleados o pueden ser clientes, ¿sí? Ese empleado puede ser el personal de entrega o puede ser el gerente administrativo. Al cliente lo estoy asociando con una tarjeta de crédito y el cliente lo estoy asociando con órdenes. Esas órdenes tienen una factura para el cliente, pero esa orden también tiene ítems, ¿sí? Y esos ítems son comidas y esas comidas pertenecen a combos. También esos ítems, esas comidas tienen una categoría y esos ítems están dentro de un contenido, dentro de un contexto, dentro de un lugar y ese lugar a donde lo estoy asociando es al stock para el inventario. La persona está asociada con datos demográficos, datos de contacto, direcciones y su nombre de usuario y su nombre y sus credenciales para entrar al sistema.
Si yo estoy viendo acá, si yo estoy viendo, con solo los elementos que ya hemos mencionado, sabemos que algunas jerarquías son de herencia, como decir que una persona puede ser un empleado o puede ser un cliente, y que un empleado puede ser un gerente o puede ser un empleado de los que entregan órdenes. Pero también sabemos que hay agregaciones, que es cuando yo compongo un sistema, un objeto con otros objetos, ¿lo ven? Y hago relaciones también del cliente con otro objeto, que son las órdenes, con facturas, etcétera. Lo que yo tengo aquí, para una persona que no tiene la noción, la más mínima idea de programación orientada a objetos, solo es un diagramita feo, cansado y qué pereza estar estudiando esto. Pero para una persona que entiende programación orientada a objetos, yo lo que tengo aquí es la aplicación. Cualquiera me va a decir, falta la relación de la base de datos. Ok, les voy a hacer un pequeño spoiler en su vida. Cuando ustedes vayan a estudiar bases de datos, se van a dar cuenta que hay muchas bases de datos. Entre esas hay dos categorías bien interesantes. Las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. ¿Ok? De las bases de datos relacionales, para poder crear estas bases de datos, yo necesito diagramas entidad-relación, que me muestra las entidades, las tablas y las relaciones entre estas tablas. Pues resulta que este diagrama entidad-relación coincide con los diagramas de clases. Yo aquí tengo la tabla de empleados, estos son los campos de la tabla. Yo aquí tengo la tabla delivery person, yo aquí tengo la tabla manager admin. ¿Ven? Esto que me está dando las clases de manera transparente en un modelo de entidad-relación de una base de datos relacional, me arroja la base de datos. Haciendo un diagrama de clases, yo obtengo las clases, el esqueleto de mi proyecto, de mi sistema, de mi aplicación, pero también obtengo el modelo de bases de datos que voy a utilizar. Esa es la importancia. En la rúbrica del proyecto, ustedes se van a dar cuenta que les dice que si el UML no se refleja o no coincide con el proyecto va a estar malo. Si usted está pensando en programación estructurada y empieza a hacer un sistema y luego lo quiere traducir a un diagrama, no va a poder. Pero yo puedo hacer un diagrama de estos y solo es casi copiar y pegar. ¿Y por qué digo casi? Porque obviamente yo a Java no le puedo dar copiar aquí y pegar allá. Pero sí tengo aquí entonces public class employee, string employee number, string position, private string, y luego pues acá tengo que ver cuáles van a ser los métodos de la clase. Pero para eso yo tengo la documentación. Ahorita lo que estoy viendo es el resumen. Incluso puede que hayan más campos, puede que hayan más atributos, más características. Pero lo que yo estoy viendo es la representación para poder apreciar de manera holística ese sistema de ventas en línea. Esto es lo que ustedes tienen que manejar de ahora en adelante. Miren, voy a citar una película de animación que todo el mundo va a entender la referencia. Cualquiera puede programar. Cualquiera puede programar. No importando la clase, no importando el idioma. Y cuando hablo de clase, me refiero a estudiante de ingeniería, estudiante de periodismo, estudiante de biología, estudiante de letras. Cualquiera puede programar. Aprender a programar, todos deberíamos saber programar. Yo sí soy un creyente y apoyo esa idea de que todos deberíamos aprender a programar. Todos, independientemente del trabajo que desempeñemos. Cualquiera puede programar, pero hacer software eficiente, eficaz, de calidad, robusto, no lo hace cualquiera. Hay un montón de gente que es buenísima para escupir líneas de código y tiene un montón de errores y tapa errores con errores, un montón de cosas ineficientes, códigos larguísimos, mal documentados, pero funciona. El problema es que funciona. Entonces a nadie le interesa
que funcione de la mejor manera. ¿Por qué? Porque funciona. Está mal que yo lo diga. Van a haber ciertos sistemas, por ejemplo, sistemas de matrícula, sistemas de compras de boletos, que son súper lentos porque quieren cubrir con programación errores de bases de datos o porque la programación no está pensada para la cantidad de personas que van a acceder de manera concurrente. Los motivos pueden ser muchos, pero eso es a lo que vamos. Cualquiera puede programar. Que la aplicación cumpla y satisfaga estándares de calidad y otras cosas, eso no lo hace cualquiera. De ustedes, lo que yo quiero es que sean de ese grupo que programa de verdad, que se sabe el paradigma, que no va a estar días y noches llorando, sudando lágrimas de sangre, frustrándose porque el código no le da. Y es que ustedes empiezan a escribir, no funciona, borran, copian de un lado, pegan, medio modifican. Eso no funcionó, copian de otro lado, pegan, eso sí funcionó. Luego para el siguiente lado, copian de otro lado y terminan con un monstruo como el del Dr. Frankenstein. Pero no saben qué hace el código. Y cargan un montón de librerías y cargan un montón de script y viene un montón de cosas. Luego terminan con máquinas zombie, minando criptomonedas y un montón de vainas. Entonces, la intención es que ustedes tengan este nivel. Como equipos, se van a reunir, van a elegir el proyecto, van a agarrar el proyecto y lo primero que tienen que hacer es el diagrama UML. Haciendo el diagrama UML al nivel en el que estamos ahorita y para el nivel que ocupan los proyectos, solo con el UML yo diría que ustedes ya tendrían el 40-50% del proyecto terminado. Solo con hacer el UML. Porque vean qué interesante y lo bonito de la modularidad en esta programación orientada a objetos. Yo estoy trabajando con Axel y estoy trabajando con Fabiana. Entonces, ya nos reunimos y todos tenemos esto. Entonces, yo voy a trabajar la clase persona. Yo la voy a programar. Y aparte, en su computadora, Axel está trabajando la clase empleado. Él va a decir, clase empleado que hereda de persona, pero a él no le importa lo que yo haga con la persona, porque ya nos reunimos, ya sabemos cuáles van a ser los atributos y los métodos. Entonces, él programa su clase empleado y va a poder mandar a llamar a los métodos de persona, ¿se acuerdan? This punto y el método, lo puedo mandar a llamar porque ya nos reunimos. Pero no es que tenemos que estar los dos programando al mismo tiempo las mismas cosas. Y por otro lado, Fabiana está programando la clase cliente. Estamos optimizando el tiempo. Ya una vez que las definimos y todos tenemos el diagrama y todos tenemos la documentación, pues empiecen a programar. Si el programador al final es un traductor, agarro lo que me dio el analista, que me dijo cómo iba a ser, y el diseñador ya me dio los formularios y me dio todo, y simple y sencillamente lo pongo en código. El programador en realidad no tiene que pensar en la lógica de los procesos, ya se lo damos en la boca. El único que tiene que hacer es traducir al lenguaje de programación. Y a ese nivel es el que yo quiero que lleguemos. Que dejemos de estar pensando en el código y pensemos en el análisis y después veamos qué fácil aterrizamos en el código. UML, por sus siglas, Unified Modeling Language o lenguaje de modelado unificado. Un modelado es una abstracción de cosas reales. El UML es un lenguaje, tiene su sintaxis, tiene su gramática, usado para el desarrollo de sistemas y software, que tiene una gran aplicación en la representación de información que se utilizan en las fases de análisis y diseño en el ciclo de vida de desarrollo de software o de desarrollo de sistemas, como lo quieran colocar. Es una gran herramienta en la industria del software. En el análisis y diseño, si ustedes se acuerdan del ciclo de vida del desarrollo de sistemas, análisis, diseño, implementación, mantenimiento, o hay gente que le pone aquí análisis, diseño, desarrollo o codificación, implementación, mantenimiento, dependiendo de los autores que ustedes estén viendo, pero en el ciclo de vida de desarrollo de sistemas, comenzamos con el análisis y diseño. El UML es una herramienta de estas etapas. Y
el análisis y el diseño en los proyectos de software pueden requerir el 60-70% del tiempo. ¿Por qué? Porque lo importante es que el análisis sea correcto y que el diseño respete ese análisis. Estando eso hecho, la codificación no tarda nada, la implementación mucho menos. El 60-70% del tiempo de los proyectos de software se van en análisis y diseño. Entonces, es conveniente que aprendamos herramientas que nos ayudan en esas etapas importantes del ciclo de vida del desarrollo de sistemas. Cuando se modela un sistema, se realiza una abstracción ignorando los detalles que sean irrelevantes. Con un lenguaje formal de modelado, el lenguaje es abstracto, aunque tan preciso como un lenguaje de programación. Regresemos a esta parte de acá. Ignoro conexión a internet, ignoro algunos clientes especiales, ignoro si voy a tener otro tipo de... Yo hago una abstracción. Y esto, para el ojo que sabe, se puede leer casi como el código. Yo aquí tengo public class person. Y les digo, yo puedo leer el código. Yo que tengo la noción de cómo funciona, ya lo puedo ver. Es casi transparente. Y es lo que estamos diciendo acá. Y es tan preciso a ese nivel. Es tan preciso, o sea, es como que lo esté sacando, como que lo esté escribiendo de esa manera, pero es más rápido y es más eficiente. De hecho, y les voy a hacer un spoiler, nosotros vamos a utilizar para UML Umbrello. Usted construye el diagrama UML en Umbrello y le dice exportar y le pregunta, ¿a qué lenguaje? Ah, lo quiero en Python. Y le tira el archivo en Python con todas las clases ya hechas, con todas las relaciones ya creadas. O sea, les digo, ya les da, por eso es que les decía, borré el porcentaje, que haciendo correctamente el diagrama, usted tiene casi hecho todo el proyecto, porque incluso la herramienta ya le tira todo esto traducido en código. ¿Por qué? Porque se puede, porque son uno a uno. Tiene sintaxis como semántica y se compone de un pseudocódigo, código real, dibujos, programas, descripciones, etcétera. Los elementos que constituyen un lenguaje de modelado se denominan notación. ¿Cuál es la notación del UML? Los elementos que constituyen un lenguaje de modelado se denominan notación. El UML se utiliza para el diseño de software, pero es que también lo utilizo para el software de comunicaciones. Lo utilizo para procesos de negocios, para capturas de detalles de un sistema e incluso para generar la documentación de todo un sistema o de un solo proceso. Aprender UML supone muchas ventajas para los que se van a encargar o para los que quieren trabajar como auditores o como desarrolladores o como analistas o como DBAs. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo los campos en los que esto se aplica. Tanto así que haga una pequeña búsqueda en algún navegador, ponga un motor de búsqueda y vea cursos de UML. Y al sol de hoy, o sea, con fechas recientes, fechas de este año, y van a ver que el software se vende. Váyanse a sitios de freelance y vean las competencias de los programadores top. UML. Claro, UML en programación orientada a objetos. UML en bases de datos relacionales. Si ya estamos hablando de otro paradigma, ahí no tanto. Aunque tenemos diagramas de casos, diagramas de interacción, diagramas de foco, diagramas de actividad. Los diagramas de clases son solo uno de los múltiples diagramas que tiene el lenguaje UML. Entonces, ahí hay para todos. UML y programación orientada a objetos. Se utilizan en primer lugar diagramas estáticos. No se describen acciones, sino que muestro los elementos y las relaciones. De UML para programación orientada a objetos, me interesan los diagramas de clases que me permiten denotar asociación, composición, agregación, generalización y realización. Encapsulamiento, polimorfismo, composición, herencia, ¿sí? Es lo que estoy hablando acá. Son diagramas estáticos. Aquí nada se mueve, pero me permiten describir los elementos con sus relaciones. Tengo el elemento persona y está relacionado a través de la herencia
con este elemento empleado, que está relacionado a partir de la herencia con este elemento de acá que se llama delivery person o persona que hace las entregas. ¿Ven? Acá tengo otra figura que no es una herencia. Son modelos estáticos que me permiten entender la relación entre los elementos. Acá tengo un rombo lleno, aquí tengo un rombo vacío, acá solo tengo una flecha, acá tengo cardinalidad, ¿sí? ¿Ven? Son elementos, son notación que me permiten entender el sistema como tal. Los diagramas de clase tienen como rectángulos los elementos base, ¿sí? Sirven para representar las clases. Y las líneas son los conectores que muestran la relación entre esas clases. Y dependiendo de la relación, las puntas que voy a colocar en esas líneas. Básicamente es un conjunto de rectángulos conectados por líneas y depende de cómo estén conectados, la relación que están manteniendo esos rectángulos. El rectángulo tiene un nombre, se llama clasificador. Se utiliza tanto para las clases como para los objetos. O sea, el objeto yo lo puedo dibujar con un rectángulo y la clase la puedo dibujar con un rectángulo. El clasificador me sirve para las dos. Podemos decir que la clase tiene características, ¿se acuerdan de esto? Que son atributos y métodos. Bueno, yo no tengo ningún problema en incluir esas características en los clasificadores. Cuando empiece a captar clases en sus modelos, considere en un inicio las clases y las relaciones entre ellas. Ya después habrá tiempo para pensar en los atributos y en los métodos. ¿Qué es lo que yo tengo acá? A mí me interesa la persona y lo que voy a tener, estudiante y catedrático. O tengo cliente y luego tengo, bueno, es un banco, tengo cuenta, tengo cliente. Cliente tengo cuentaviente, que son los que tienen cuenta, y luego tengo clientes varios o clientes corporativos que aparte de tener cuenta tienen otras características. Bien, y luego tengo cuentaviente y tengo cuentaviente está asociado a una cuenta, puede ser cuenta en moneda local, cuenta de dólares, si estoy en una cooperativa, cuenta de aportaciones, cuenta de retirables. ¿Ven? Yo primero pienso en las relaciones. Ahora, que este va a tener un atributo que se llame número de cuenta, que va a tener un atributo que se llame nombre, lo pienso después. Yo sé que tiene características y yo sé que va a tener métodos, pero no tengo por qué pensarlas ahorita. Ahorita voy a terminar el diagrama y voy a comprobar que eso funcione. Hagamos una pequeña prueba con este diagrama de acá. Tengo una persona y la persona está asociada con nombre, con el usuario y la contraseña, con la dirección, con la información de contacto y con datos demográficos. Es verdad. Yo estoy pensando en un cliente, vamos a ver, por ejemplo, Junior está pidiendo una pizza, no se dice que es el restaurante, está pidiendo una pizza. ¿Qué datos voy a necesitar? Datos de contacto, dirección donde hacer la entrega, datos demográficos y un nombre para dirigirme a él. Y como él está entrando en línea, él tiene su propio nombre de usuario y su contraseña. ¿Ven? Estoy pensando primero en los datos. No estoy pensando en las variables, atributos, características. No, 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 no. Estoy pensando en si ese modelo me funciona. La verdad que me funciona. Independientemente de la raza, independientemente de dónde viva, mientras tenga esta información, yo le puedo vender. Yo le puedo hacer llegar. Y luego, pues la persona, voy a tener empleados y voy a tener clientes. Y de los empleados, pues el que hace las entregas y el que es gerente de la tienda. Me parece bien. No estoy hablando de la cocina, no estoy hablando del personal de aseo, no estoy hablando del guardia de seguridad, estoy hablando de estos empleados. Entonces, el cliente ingresa en internet con sus credenciales, hace un pedido. Ese pedido está en el sistema, se genera una orden. Ok, aquí está. Se genera una orden. Los de cocina hacen el pedido y luego una persona de entrega me la va a ir a llevar. Funciona, se pega. Pero cuando yo estoy hablando de la orden, estoy alterando el stock. Voy a tener que ir a restar cantidades al stock para saber cuántos combos más puedo pedir. Y si él está en un sistema en línea, pues yo necesito combos. Y vean, aquí está la información, lo que le estoy mostrando. Y él obviamente va a necesitar una factura. Y a él voy a tener que poder manejarle pago en sitio, entonces con sus tarjetas de crédito. ¿Ven?
No me interesan las características de momento. En una instancia solo tengo que ver que el modelo me haga las conexiones. O sea, yo no voy a conectar el delivery person con la tarjeta de crédito del cliente. Tampoco voy a conectar el gerente administrativo con la información del stock para que la cambie. La puede revisar, pero no la puede cambiar, porque si no, él va a poder robar producto. Si él puede manejar estas situaciones, estos valores como él quiere, se va a prestar a muchas cosas. Tampoco entonces es que el cliente, ¿sí? Tampoco es que el cliente me va a venir a crear un combo. No, no es función de él. Y pueda que el manager admin tenga una función que se llame crear combo, pero no la estoy viendo ahorita. Todavía no estoy viendo todos los detalles por pormenor. Estoy viendo las relaciones y las entidades que tienen que haber. ¿Me hará falta alguna cuestión aquí? Bueno, pues tal vez yo pudiera colocar aquí el cocinero y que en el invoice me saliera el nombre de quien me preparó la comida. O que si hay algún problema con esta orden y el problema fue con la calidad de la comida, pues poder ver directamente quién fue el que la cocinó. Por ejemplo, si mi modelo de negocio así funcionara. Esto me recuerda que les tengo que decir también que la manera de ver cómo funcionan las cosas depende de su conocimiento. Ustedes van a colocar a los integrantes, a los actores, a los elementos que ustedes consideren pertinentes basándose en sus conocimientos y en su experiencia. Por ejemplo, yo hablé aquí de cuentas y hay gente que no tiene una cuenta de ahorro. Hablé de cuentas de cooperativas y hay gente que no tiene una cuenta en una cooperativa. Entonces recuerden, entre más conoce usted sobre la materia, mejor puede modelar esa realidad. Por eso es que a ustedes les va a tocar aprender de economía, de análisis financiero, de contabilidad, porque van a trabajar en empresas y van a tener que manejar inventarios y van a tener que ver planillas. No tienen que ser expertos, pero tienen que tener esas nociones. Y como ustedes van a generar reportes, pues por eso ven análisis numérico y estadísticas, que espero las orienten bien bonito y que no les complique mucho y que sea bastante entretenido para todos ustedes. Porque esa es la intención, prepararlos para que vean la organización de manera holística. Claro, viene Cristian y me dice, no, pues yo voy a ir a trabajar para NASCAR y allá lo que tenemos son vehículos. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Aprender sobre el negocio. Antes de automatizar algo, tengo que aprender sobre el negocio. Y la manera más fácil de aprender es recopilando la información, entrevistándose con las personas y haciendo mis resúmenes de manera gráfica. Ven, yo estoy viendo cómo funciona este pequeño restaurante solo con el diagrama. Y miren, no les miento. El cliente, ¿sí? El cliente, como es una persona, tiene sus credenciales. Y estoy viendo que el empleado también tiene credenciales. Obviamente, este chico de delivery ingresa al sistema para ver a dónde tiene que llevar la orden. Y lo hace a través de sus credenciales. La orden incluye la factura o está asociada con una factura y tiene varios ítems. Ustedes van a comprar y van a ver que la factura les tiene una lista de todo lo que incluye y al final lo totaliza. Pero esos ítems están asociados a los combos y están asociados a categorías de comida. Desayuno, almuerzo, plato fuerte, aperitivo, no lo sé. Lo que sí sé es que me va a manejar el inventario. Porque en el momento en que yo pido una hamburguesa de un combo especial que tiene pan artesanal, tengo que quitar del stock un par o un bolillo completo de pan artesanal. Y tengo que restar una torta de carne. Y tengo que restar un cuarto de tomate. Y tengo que restar lechuga. Y tengo que restar... Desde el momento en que yo elegí este combo, yo sé los elementos que tiene el combo y son los que me voy a meter como ítem o como descripción de la factura. ¿Ven qué bonito? ¿Ven qué genial? Y esto yo estoy viendo cómo funciona solo con el diagrama. Estoy viendo que el cliente tiene una tarjeta de crédito asociada para poder hacer la compra, pero yo no estoy viendo que aquí me salga la información de la tarjeta. En la factura como tal, lo más que me pudo haber salido es pagó con tarjeta. Si no, vayan ustedes a cualquier fast food, hagan un pago
y les iba a decir, ¿fue pagado en efectivo o con tarjeta? Pero ¿le salen los datos de la tarjeta en la factura? No, no le salen. De verdad que no le salen. Esto es lo que nosotros necesitamos. Modelamos la realidad y la tenemos en un diagrama, con la diferencia de que ustedes son las personas que van a construir esos diagramas. Veamos acá. Ejemplos de clasificadores. Tengo la clase motocicleta, ¿sí? Tengo la clase de una clase. Le agrego la palabra reservada metaclase entre menores y mayores. Tengo una plantilla, un template. Es mi clasificador y le pongo un rectángulo punteado y le pongo el tipo de plantillas. No sé si nosotros lleguemos a ver plantillas. Yo creo que no. Voy a ver si incluyo eso en el contenido. Y luego aquí tenemos, esta es la clase y este es el objeto. ¿Ven? Una clase, un objeto. Diferencia, subrayé el nombre. Si subrayo, me estoy refiriendo a un objeto. Si no subrayo, me estoy refiriendo a una clase. Acá tengo una entidad persistida, el tipo de dato cliente, y aquí tengo una interfaz. Ya hablamos de interfaces, no se les olvide, fue lo último que vimos. Entonces, una clase, el clasificador y el nombre de la clase. Un objeto, el clasificador y subrayo el nombre del objeto. Una interfaz es el mismo clasificador y antes de ponerle el nombre a la interfaz, le especifico que es una interfaz. Lo mismo con los tipos de datos y con las metaclases. Ahora, si es una plantilla, le agrego un rectángulo para decir que aquí voy a tener que colocar el tipo con el que va a funcionar esta plantilla. Vamos a diferenciar los objetos de las clases mediante el subrayado del nombre. Esta es una motocicleta y es el objeto KDX220R. Pero esta es la clase motocicleta, entonces no lo subrayo. Este pequeño de aquí es una instancia de este de acá. Los clasificadores los vamos a dividir en secciones y tenemos tres opciones. O pongo solo el nombre, que no se acostumbra, por ejemplo, quiere decir motocicleta, no se acostumbra, o le pongo motocicleta aquí y tengo esto vacío, que es como esto de acá, o lo pongo en tres partes, donde en el primero va el nombre, en el segundo van los atributos y en el tercero van los métodos. Creo que esta de acá, si ustedes se fijan, esto es un atributo y no tiene métodos. Ninguno me escribió un método. Vámonos para este de acá. Ok, estoy utilizando UML, pero no es diagrama de clases. Estoy utilizando UML, no es diagrama de clases. Ninguno de acá le puse el método. Bueno, no lo puse yo. Ninguno se lo puso Linda. Ninguno tiene el método. No, no lo tiene. Bueno, les voy a buscar otro para que lo vean. Ok. Aquí tiene un método en la parte de abajo. Hay gente que solo coloca dos y en vez de poner atributos pone los métodos, dependiendo de la reunión de trabajo o a quién le estoy enseñando el diagrama. Las interfaces son equivalentes a clases abstractas puras y no tienen código ejecutable. Entonces no coloco atributos acá. Acuérdense que la interfaz no tiene atributos, solo tienen los métodos. Le coloco la palabra reservada de interfaz, pongo el nombre y aquí coloco los métodos de esa interfaz. Veamos acá, por ejemplo, la clase motocicleta tiene un modificador de acceso privado en el atributo motor y tiene un modificador de acceso público en el método obtener salida de potencia. Y motor, vean que motor no le estoy diciendo el tipo, estoy diciendo que es motor, así nomás, un simple motor. En la primera posición del clasificador, posición primera, posición segunda, posición tercera, en la primera posición del clasificador va el nombre. La clase se llama motocicleta, entonces aquí escribo motocicleta. Luego tenemos atributos y métodos. Si la característica es privada, ¿ok? Le voy a colocar el signo menos. Si la característica es pública, es decir, va a ser visible desde afuera, le voy a colocar un signo más. De manera gráfica, ya estoy diciendo
si esto es público o es privado. Entonces, como a ustedes les gusta el código y no está mal y no se han terminado de acostumbrar, yo lo que tengo aquí, public class motocicleta. ¿Ok? Eso es lo que yo estoy teniendo acá. Luego voy a tener private motor. ¿Ok? Private motor. Y voy a necesitar algo que ponerle a este motor, para decir motor 1, por ejemplo. Luego voy a tener acá public. No me está diciendo que retorne un valor. Public void obtener salida de potencia. Y no tengo atributos. Y ahí está. Ahí estoy. Ok. Vamos a ver. Voy a hacer una pregunta a Enma. ¿Se entiende esto que estoy mostrando acá? De cómo yo puedo ver transparente el código. Sí, Lick. Ok. Espérenme, voy a dejar de grabar para que no salga su participación en el video.